Aquí nuevamente y saludos cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro par de cuentos muy breves de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay, país corazón de América del Sur. Los dos cuentitos escogidos para hoy se titulan El bombero, la enfermera y dos manos en la penumbra, el primero, y Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca, el segundo, y son de Juan Manuel Marcos, elegido el mes pasado como académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, galardonado en 2017 con la máxima distinción cultural que otorga el Congreso de la Nación, la de Maestro de las Artes en el ámbito literario, y autor de El invierno de Gunther, una de las dos únicas novelas latinoamericanas que yo sepa con más de 40 traducciones a otros idiomas, y que son 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y El invierno de Gunther, de Juan Manuel Marcos. Conocí a Juan Manuel Marcos en una conferencia internacional sobre Augusto Roa Bastos y la producción cultural americana ante la historia, que tuvo lugar aquí en Estados Unidos en la Universidad de Maryland, College Park, en marzo de 1982. Nuestra amistad académica, profesional, personal y familiar data de esa época y solo ha crecido y se ha profundizado a lo largo de estas últimas 4 décadas. Hace varios meses le pregunté a Juan Manuel si no tendría entre sus textos guardados en alguna parte algún cuento o narración breve que yo podría leer en mi rincón semanal de cuentos radiales. Pasó un tiempo sin noticias, pero hace poco, el 4 de octubre pasado, me llegó un email de él con un breve mensaje. Su mensaje. Hace tiempo que me pedís un cuento, género que no es de mi especialidad. Por fin ahí va, es del mes pasado. A ver qué te parece. Fin de su email. Me enviaba como adjunto El bombero, la enfermera y dos manos en la penumbra. Lo leí y me encantó. Así se lo dije de inmediato, pero como el relato era tan breve, le pedí otro más para así poder leer 2 cuentitos en los 8 o 9 minutos que me suelen llevar la lectura de estos relatos. Así lo hizo, y hace poco me mandó el segundo texto. Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca. Ambos cuentitos son breves y tienen un final abierto. Permiten más de una lectura. Están escritos en un lenguaje muy poético, usan la técnica de sugerir más que de explicar y así logran hacer partícipes de la narración a los lectores y oyentes como ustedes. El primer cuentito, El bombero, la enfermera y dos manos en la penumbra, está narrado en primera persona y estructurado en 3 escenas, donde aparecen en el mismo orden del título, primero un bombero, después una enfermera y en la tercera escena y final 2 manos en la penumbra. El título del segundo relato, Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca, también nos ayuda a comprender la historia de lo que se narra en el texto. Sabemos desde ese título que una biblioteca será el escenario del cuento, aquí narrado en tercera persona, desde la perspectiva de un personaje histórico, Madame Lynch, viuda del mariscal Solano López, muerto el 1 de marzo de 1870, última batalla de la guerra contra la Triple Alianza. Para que nos ayude a poner en contexto sus 2 cuentitos, le pedí a Juan Manuel que nos hable de la génesis de ambos textos, de cuándo y cómo nacieron,
y que nos dé alguna información no explícita en los relatos para ubicar a sus personajes tanto en el tiempo como en el espacio de la ficción. Me contestó de la siguiente manera y lo cito textualmente. El bombero, la enfermera y dos manos en la penumbra es de 2020 y nació de un sueño. Describe a una señora que sufrió quemaduras graves en un incendio, a causa de las cuales fue internada en un hospital, donde recibe los cuidados de una sensible enfermera y le parece escuchar los sonidos de un cello. Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca, es de 1987, continúa Juan Manuel, y nació en el curso de la composición de mi novela El invierno de Gunther. Describe al personaje histórico de Elisa Alicia Lynch, pareja del presidente paraguayo Francisco Solano López, quien ha retornado a vivir a París después de la guerra. Ella visita una biblioteca pública donde encuentra a un bibliotecario vietnamita. Fin de esta cita. Con respecto a la estructura temporal algo compleja, explica Juan Manuel que, y lo cito nuevamente, es la experimentación de 3 planos cronológicos, con el personaje ficcionalizado de Elisa Lynch como protagonista de la Guerra de la Triple Alianza hacia 1870. La posguerra en la década de 1870 y la Guerra de Vietnam entre 1955 y 1975. Fin de esa parte de la cita. Finalmente le pregunté a Juan Manuel qué pistas o consejos les daría él a los oyentes de estos 2 cuentitos que no tienen un argumento tradicional ni lineal, sino más bien describen escenas, momentos o situaciones sin explicaciones con un mínimo de detalles. Y su respuesta fue así. Y una vez lo cito con sus propias palabras. En ambos relatos, como en algunos poemas en prosa de Cesare Pavese, el lenguaje tiene más importancia que el argumento. Por lo tanto, si bien el relato está en prosa narrativa, el oyente o el lector debería disponerse a escucharlo o leerlo más como un poema que como un cuento. Final de las citas. Y con esta presentación y comentarios, que incluyen respuestas del propio autor, ya están bien preparados para escuchar el audio número 2 y disfrutar de los 2 cuentitos de Juan Manuel Marcos. Y aquí van los 2 cuentitos de Juan Manuel Marcos. El primero se titula El bombero, la enfermera y 2 manos en la penumbra. Mi edificio se había incendiado en todos los pisos. Yo había sufrido quemaduras en los brazos y la espalda. Estaba parada en mi balcón, por donde salían llamaradas del cuarto, invadido por un humo impenetrable. «Tírese, señora», me gritó abajo un joven vestido de amarillo. «Son solo 3 pisos». Se había sacado el casco y me señalaba con él un inmenso colchón inflable, también amarillo, de 3 metros de altura. Cuando las llamas inundaron el balcón, me senté temblando en la baranda. «Señora, tírese inmediatamente, tírese ahora mismo». Me pareció que el fuego estaba alando mi cabello. Estaba desnuda, boca abajo. La habitación era amplia y agradable. Sentía que el aire acondicionado funcionaba suave, pero aún así estaba acalorada. No sufría dolor, estaba sedada, pero mi posición era incómoda. El catéter intravenoso me impedía moverme sola. Para hacerlo me ayudaba mi enfermera, que era como un ángel, bella, tierna, hábil y solícita. Me limpiaba las heridas con suero y agua termal, muy mansamente y sonriendo, como tocando el arpa. Sus palabras sonaban siempre como un cello. Me decía que mis heridas mejoraban y que la peligrosa infección estaba controlada.
una mañana se sentó a mi lado y vi que lloraba. No sé si eran los analgésicos o quizá la morfina, pero en mi cabeza un tambor retumbaba. No distinguía bien las palabras, ni los nerviosos bultos verdes a mi alrededor, ni reconocía las voces en la noche. Poco a poco iba entrando en un sueño, o quizá en la muerte. De pronto escuché el cello. Estaba sola. El sonido venía de la antesala oscura. Era una música sublime, no la voz de la enfermera. Era un cello verdadero. Nunca había escuchado nada más hermoso. Esforzando la vista, pude vislumbrar 2 manos en la penumbra. La belleza del sonido me reanimó. Entonces supe que iba a estar bien en la mañana. Fin del primer relato. Y aquí va el segundo cuentito, titulado Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca. Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca. Se acercó a un escritorio donde le sonrieron solícitos los párpados achinados de un joven bibliotecario. Ella pidió 2 grabaciones. Se sentó frente a un amplio ventanal que desnudaba la mañana otoñal de París. Acomodó primero una grabación hablada en francés. Alguien describía en ella unas ruinas de piedra blanca en la costa deslumbrante del Mediterráneo. Elisa pensó en Argelia. Oui, il y a la beauté, il y a les humiliés. En castellano, sí, está la belleza y están los humillados. Parecía decir la voz. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle ni a l'une ni aux autres. En castellano, cualquiera sean mis defectos de hombre y de escritor, yo querría no haber sido jamás infiel ni a lo uno ni a los otros, o sea, ni a la belleza ni a los humillados. Cuando el aparato enmudeció, Madame cambió de grabación. No quiso empezar por la primavera, como de costumbre. Le parecía más simétrico, menos solemne el otoño. Expulsada de un país de campesinos que la jactancia occidental había ensangrentado con impudor apolíneo, disfrutaba ahora con la danza dionisíaca que un italiano místico como el buen amor había alumbrado, lejos del sombrío siglo de las luces, para unos aldeanos invencibles como la ebriedad o el sueño, que tal vez dormían para siempre en el Paraguay o en Irlanda. Los claros ojos se le inundaron del límpido y ancho azul de la mañana, en la biblioteca solitaria. En la plaza de enfrente vio el mástil que se erguía entre las ramas tristes de los árboles. Algo tiritó en su corazón al mirar aquel suave ondear que presidía con republicana majestad las 4 estaciones. Esa tricolor era la suya, no el rojo, el blanco y el azul, iguales, pero diferentes, muertos en manos de Francisco. Buscando nerviosa el pañuelo en su bolso gastado, espiando vergonzosa al bibliotecario asiático con las pupilas encendidas de un terco orgullo que oscilaba del celeste al rojizo, Madame comprendía que la sentía suya porque la quería universal y efímera. Se preguntaba qué era la esperanza, sino ese obstinado silencio, gracia bajo presión,
heroísmo de sobrevivir, no al infortunio o al destino, sino a la tortura y a los acorazados. Alguien encontraría entre la gente más cosas dignas de admiración que de desprecio, como un viejo pescador luchando solo en alta mar contra la soledad y los tiburones. Su alma se llenaba de esas incertidumbres mientras entraba el viento del invierno con los colmillos temblando. Al cabo de ese destierro que le había devuelto una patria y una bandera, se fortalecería de nuevo, estremecida por aquella espera sin optimismo ni profetas, aquel sueño sin gordos navideños, villancicos en blanco ni flores de coco, aquella tierra firme donde sus hijos paraguayos iban a anclar por un momento o una vida, bajo la que ella miraría algún día a las estrellas. Comprendía que la esperanza, más allá del amor, de Dios y de la muerte, eran esa pequeña silla en una biblioteca, ese alegro y esas lágrimas de cielo y sangre que surcaban como un desafío de fuego la mañana hostil. Cerró los ojos, apretó los dientes y murmuró: «Venceremos». Iba a levantarse con las grabaciones bajo el brazo cuando notó a lo lejos los ojos estupefactos de ese muchacho vietnamita que no hablaba castellano. Entonces Madame le sonrió con su perfil del coraje y le dijo, en el idioma de él: «¿Por qué me miras así? ¿Has escuchado el eco?». Fin del segundo cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Juan Manuel Marcos. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a principios del año que viene. Juan Manuel Marcos nació en Asunción en 1950. Poeta, narrador, crítico literario, ensayista y docente universitario. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en Letras por la de Pittsburgh, Pensilvania, con postdoctorados en las de Yale y Harvard, profesor en la Universidad de California, Los Ángeles y otras. Juan Manuel Marcos es miembro fundador de la Sociedad de Escritores del Paraguay y miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Durante la dictadura forma parte de la revista Criterio y el movimiento Nuevo Cancionero Paraguayo y sufre prisión, tortura y 12 años de exilio. Fundador y rector de la Universidad del Norte desde 1991, este prolífico escritor y crítico ha publicado hasta la fecha una 20 de libros y más de 50 artículos en revistas especializadas europeas, estadounidenses y latinoamericanas. Fundador de la revista internacional Discurso Literario en 1983 y miembro del consejo editorial de numerosas publicaciones académicas, ha recibido premios literarios y distinciones diversas de numerosas instituciones americanas y europeas. Su producción literaria incluye, entre otros, los siguientes títulos: Poemas, de 1970, Premio René Dávalos; López, montaje teatral, 1973; La víspera encendida, 1979, reescrito en 2018; Roa Bastos, precursor del post-boom, 1983; México, Premio Internacional Plural de Ensayo, de 1982; De García Márquez al post-boom, 1986; El invierno de Gunther, 1987, Premio Libro del Año, 1987, traducido a 42 idiomas;
Poemas y canciones, 1987, traducido a 9 idiomas. Y así como por la honra, selección de textos sobre la libertad, de 1990. Tiene también poemas y artículos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras. Además, muchos de sus poemas han sido musicalizados y figuran en docenas de discos, entre ellos Sembrador canta a la poesía, de 2013, y Compañero poeta, de 2016. En 2017, el Congreso de la Nación le otorgó su máxima distinción cultural, la de Maestro de las Artes en el ámbito literario.